Aleluya. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor el día de hoy? Gloria a Dios. Nos encontramos bendecidos. Aleluya. Igualmente doy gracias a Dios por haberme permitido. Cuestiones de trabajo. Estuve en la ciudad de Durango trabajando allá. Y pues me trajo Dios con género de bien. Aleluya. Y pues estoy aquí gozándome también con ustedes. Aleluya. Así que pues paz de Cristo de nuevo, hermanos. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los amigos que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué deseamos para la célula Canaán, hermanos? Que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Dios les pague también el ministerio de alabanza. Gloria a Dios, nos dejaron un buen tiempo. Bueno, pues, y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué les parece? A Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12, y vamos a leer también el 13. Un amén cuando lo encuentren, si no también nuestros hermanos de proyección, pues aquí nos van a apoyar. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Tito 2, capítulo 2, versículos 11, 12, y vamos a leer también el versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito eres, Padre Santo, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor mío, aleluya, por esta oportunidad que me brindas, Padre Santo, aleluya, de estar en este lugar, Padre Santo, Señor. Pero también, Padre Santo, Señor Jesús, sé que tú el día de hoy has preparado una palabra para cada uno de nosotros, Señor Jesús, por las cuales vas a ministrar nuestras vidas, Señor Jesús. Nos vas a dar ese alimento espiritual, Padre Santo, ese maná también, Señor Jesucristo, aleluya, que tanta necesidad tenemos cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, Señor Jesús, que no sea mi humanidad, Padre Santo, hablando, Señor Jesús, sino sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, usando a este vaso, Padre Santo, aleluya, usando este vaso ciertamente imperfecto, Padre Santo, Señor Jesucristo, aleluya, pero sabemos que la honra, la gloria es para ti, Señor Jesucristo, aleluya. Señor, te pido que abra los oídos espirituales, Padre Santo, aleluya, de cada uno de los que estamos ahí, Padre Santo, que podamos estar atentos a tu palabra, Padre Santo, Señor, la cual es útil para enseñarnos, para redarguir, para instruir en justicia a cada uno de nosotros, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesucristo, reprendemos toda oposición a tu palabra, Señor Jesucristo. Todo aquello que se quiere levantar en contra tuya, Padre Santo, Señor Jesucristo, lo declaramos fuera, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué les parece, hermanos? Si saluda a su hermano que está ahí a un lado. Si está ahí también la visita, pues que se sienta con ese calor que solamente da el Espíritu Santo, aleluya. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, hermosea el rostro. Así que si usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nadie nos puede decir que estamos feos, aleluya, porque Dios hermosea el rostro de cada uno de nosotros. Y ahora sí, pueden tomar su lugar, pueden sentarse, gloria a Dios. Y pues estamos concluyendo esta serie evangelística que es Tiempo de Salvación. Y el sermón que nos tocó a nosotros impartir es Valores de la Salvación. Y al hablar de valor de algo, hermanos, entran en juego muchas cosas. Podemos encontrar un valor monetario alto de algunas cosas, en alguna cuestión material, e inclusive un diamante pequeño puede tener un valor mayúsculo o mayor que un diamante más grande, simple y sencillamente por su rareza. Cada uno de nosotros
podemos asignarle un valor a diferentes cosas, ¿no? Pero el valor que tiene la salvación, hermanos, pues es invaluable. Por ahí un tiempo me tocó escuchar que el ayudante de uno de esos cantantes famosos, un tal John Lennon, no sé si lo conocen, pues en una ocasión sus lentes eran muy característicos, se habían roto y pues vaya, ¿no? Ahí su asistente los había guardado durante muchos años. Al tiempo, pues este cantante pues fallece y se acuerda de esos lentes rotos, doblados inclusive ya estaban, y los empieza a subastar. Y el valor que logra en esa subasta es estratosférico, y hablamos de unos lentes pues comunes y corrientes, y logró este valor, hermanos, simple y sencillamente por a quién le había pertenecido, por las manos de quién habían pasado, que es esta persona pues famosa. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿qué valor puede tener la salvación? Porque la salvación que usted y yo tenemos es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es una salvación que no costó el oro, no costó plata, no costó joyas preciosas, sino costó algo mucho mayor, algo más valioso. Costó sangre, y hasta la última gota de sangre. La salvación proviene, hermanos, de ese Dios todopoderoso, aquel Dios que no le importó dejar su trono y se humanó, haciéndose, dice la palabra de Dios, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. Así que tan solo por este hecho, hermano, el valor que debe tener la salvación es invaluable, hermanos. Simple y sencillamente porque proviene de ese Dios todopoderoso. Aleluya. Y hablando de cuestiones terrenales, ¿qué es lo más valioso que las personas pudieran tener? ¿Y cuánto les habrá costado? Si hacemos estas preguntas a lo mejor a personas allá que todavía no conocen a Dios, pues van a decir que aquello le costó esfuerzo, tiempo, dinero, dedicación. ¿Y qué pueden decir, hermanos, esas personas? Pues a lo mejor el título universitario es lo más valioso que para ellos pueden tener. A lo mejor su casa, a lo mejor su familia, a lo mejor su trabajo. Y algunos yo he escuchado decir que, bueno, me costó este trabajo hasta 2 matrimonios porque descuidé a mi familia. Pero todas estas cosas tienen algo en común, hermanos, que son pasajeras. Todo esto que yo mencioné y que las personas que pueden hablar allá afuera son cosas temporales. Pero usted y yo, como hijo de Dios, hemos obtenido algo eterno, algo invaluable, hermanos, que es tener a Jesucristo y su salvación en nuestras vidas, hermanos, aleluya. Y yo por eso le doy la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y pues ya hablamos del costo, lo que le costó a Jesucristo. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros la salvación, hermanos? ¿Qué nos cuesta a nosotros o qué nos ha costado la salvación? Absolutamente nada, hermanos. La salvación, hermanos, amigos que estés aquí, es un regalo de Dios. Es un don de Dios que te lo quiere dar a ti, amigo, que estás aquí el día de hoy. Así como nos los ha otorgado a nosotros, esa promesa de salvación, de vida eterna, también es para ti, amigo, que nos acompañas el día de hoy. Y como, pues vaya, a veces no podemos o no sabemos valorar en base a como no nos costó, mucha gente allá en el mundo, pues no le da ese valor. Le hablamos de Jesucristo, de un Dios que sana, que salva, que cambia vidas. Y la gente, tristemente, no lo quiere aceptar, no le da ese valor que realmente tiene, porque es un regalo. Y es muy dado de las personas, de los seres humanos. Hablemos a veces de nuestros hijos, cuando están pequeños, y más, inclusive nosotros mismos.
pues nos dan un regalo, nos dan una ropa y los cuidamos. Cuando estamos pequeños, no los cuidamos porque no le damos el valor. Lo mismo pasa cuando las personas les hablamos del Evangelio, que les hablamos de Jesucristo. No, tristemente, no lo valoran. Así que la salvación, hermanos, produce cambios en cada una de las personas que aceptan a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No podemos ser iguales antes de venir a los pies de Cristo. No podemos ser iguales, hermanos. No podemos vivir de la misma manera. La salvación, entonces, hermanos, nos enseña a vivir también para agradar a Dios. Aleluya. Y en base pues a esto que hablamos ahorita, podemos hablar de algunos valores acerca de la salvación. Y el primero de ellos es: la salvación nos enseña a renunciar al pecado. Tito 2:12, el texto que leímos, la palabra de Dios nos dice, enseñándonos que renunciando a rechazar todas esas cosas como enseñándonos a rechazar, enseñándonos que renunciando a rechazar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, como te dije hace un momento, la salvación produce cambios. Es un cambio integral, es decir, es un cambio total, no es un cambio parcial, hermanos. Algunos pueden decir que Dios solamente se fija en el exterior, los hemos escuchado con algunos. No, pues Dios lo único que quiere es el corazón. Pero no, Dios quiere que seamos íntegros delante de Él de una manera total. Y esto lo hemos escuchado con un ejemplo muy sencillo. Con esa agua limpia, pero que está en ese vaso sucio, lodoso. ¿Usted tomaría agua de ese vaso? ¿Verdad que no, hermanos? No tomaríamos de ese vaso sucio, todo con cosas podridas, pero con agua limpia, no beberíamos de ese. Pero también en ocasiones podemos vivir de apariencias. Puedes ver aparentemente el vaso limpio, pulcro, un agua limpia, pero al momento de querer beber, qué feo huele este vaso, huele a huevo podrido. La misma pregunta, ¿usted bebería de esa agua, hermanos? Entonces, ¿por qué Dios queremos que use nuestras vidas estando sucios? Y es que si nosotros, siendo humanos, no nos atreveríamos a beber de esa agua, ahora con mayor razón ese Dios todopoderoso, que le pertenece todo, que tiene opciones, va a tomar de ese vaso sucio que va a representar a nuestras vidas. Ese vaso sucio va a representar entonces el pecado. Por eso entonces podemos decir que la salvación produce un rechazo al pecado, enseñándonos que renunciando, es decir, dejar de apartarnos, de negar, de rechazar el pecado. Debemos aprender a rechazar el pecado, a que nos repudie el pecado, hermanos. No sé si a usted le pasa que si va caminando y pasa por una cantina, qué feo huele, le revuelve a alguien, me revuelve por lo menos a mí el estómago. Y es el pecado, hermano, no es tanto el olor. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos un olor grato, un olor fragante a Dios, hermanos. Así que la salvación también transforma los deseos del corazón. ¿Qué es lo que deseaba el corazón antes de venir a los pies de Cristo? Lo monetario, las pasiones de todo índole. ¿Qué es lo que deseaba el corazón antes de venir a los pies de Cristo?
Y acuérdese, no para que regrese, hermano, sino que para que compare. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué es lo que va a desear nuestro corazón? Cuando la salvación llega a nuestras vidas, cuando Dios llega a nuestras vidas, los deseos entonces del corazón se transforman. La avaricia cambia a piedad, la mentira cambia por una verdad, la injusticia por justicia, lo malo por lo bueno, por lo que le agrada a Dios. Hasta los mismos pensamientos cambian, hermanos. La palabra de Dios nos dice: en esto pensad, en lo bueno, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Es un filtro que usted y yo, que Dios nos pone en la palabra de Dios, para en esto pensad. Y es que es innegable, hermanos, que la salvación tiene un poder transformador en la vida de cada uno de nosotros. Hemos visto a muchos hermanos venir de una manera, y cuando Dios toca sus vidas, los transforma, vemos una criatura nueva. Las cosas, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra de Dios no se equivoca, dice todas. Y ese es un gran testimonio, hermanos, de la grandeza, del poder restaurador del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por eso la salvación nos llama a una vida santa. La palabra santa, la hemos escuchado muchas veces, significa apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Estamos apartados para Dios. Dios es un Dios santo, por lo cual quiere santidad de parte nuestra. Esa santidad se va a ir incrementando también conforme a esa relación que tengamos con Dios, hermanos. Se espera entonces que el pueblo de Dios, se espera que la iglesia, se espera que yo y usted seamos santos, hermanos, aleluya. Ciertamente no somos perfectos, somos imperfectos. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que usted y yo vamos como esa luz de la aurora, creciendo, creciendo, hasta que el día sea perfecto, hermanos. El Dios que te ha salvado, el Dios que me ha salvado, también nos ha llamado entonces a vivir una vida en santidad. Pero también el otro valor, hermanos, es que la salvación produce una vida justa. Tito 2:12, versículo que habíamos empezado a leer, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa. Dice otra palabra ahí que vamos a entrar un momento más. Dice: de una manera justa. Miqueas 6:8 nos dice la palabra de Dios: oh hombre, Él, es decir, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de vosotros? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Solamente hacer justicia. Debemos actuar de manera justa, de manera honrada. Y aquí pues hay un pensamiento que no viene en la Biblia, pero pues lo podemos tomar. Que tratemos a los demás como querramos que nos traten a mí. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Con la punta del pie? ¿Con groserías? ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Verdad que no? Bueno, así debemos de tratar a los demás, como nos gustaría que nos traten a cada uno de nosotros. La justicia entonces debe reflejarse en nuestras acciones. No podemos hablar de justicia y actuar con injusticia. No podemos hablar de una cosa y actuar de otra cosa. Dice la palabra de Dios: oídos, ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La nueva vida entonces debe honrar a Dios. La palabra de Dios, vemos como Zaqueo,
aquel cobrador de impuestos, pues repudiado, pues hasta cierto punto odiado por los mismos de su pueblo. ¿Por qué? Porque era un cobrador de impuestos. Es decir, trabajaba para el enemigo, para Roma, y él se encargaba de ir a cobrar los impuestos. Y una de las formas en que él obtenía o hacía riqueza era, pues si el impuesto era de 10 pesos, pues él cobraba 20. Tenía toda libertad de hacerlo. Y era una manera en que él lo hacía. Pero un día Jesucristo llegó a su vida. Un día Jesucristo llegó a su casa. Y él cambió de una manera integral, radical, totalmente. Lucas 19:8 dice que Zaqueo se pone de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un antes y un después. A una persona que actuaba de una manera injusta, Dios lo había transformado para que su actuar fuera de una manera justa. La salvación entonces produjo en Zaqueo un cambio visible que se reflejó en las acciones de ese varón de Dios. De la misma manera, esas acciones deben de reflejar también a que tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Pero otro valor de la salvación es que nos enseña a vivir piadosamente. Primera de Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal, dice Pablo, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera. Pues en aquellos tiempos la cultura griega, había mucha influencia por la cultura griega a nivel mundial o del mundo conocido, y también por la cultura romana. Y ambas culturas tenían mucha devoción por el cuerpo físico. Recordemos que allá en Grecia pues nació las olimpiadas y el fisiculturismo y esas tipo pues de cuestiones, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo que ese esfuerzo que las personas hacían para mantener su cuerpo, por tratar de tonificarlo, que ese mismo esfuerzo ahora, ese compromiso que se tenía, ahora le hiciera para desarrollar la piedad en sus vidas. Aquí voy a abrir un paréntesis, a lo mejor un poquito me salgo. En esta parte del texto, cuando dice, bueno, para el ejercicio corporal para poco es provechoso, y muchas de las personas utilizan esto, abriendo paréntesis, le repito, para no hacer ejercicio. No, ya ve, pues Pablo lo dice, que para qué hago ejercicio, que no es provechoso. Pero recordemos que en aquel entonces, hermanos, las personas pues caminaban 40 kilómetros. Las personas no abrían el agua para que saliera, sino que tenían que ir por ella. La gente consumía cosas más sanas. Las personas, pues vaya, tenían que para comer, tenían que cosechar y sembrar lo que iban a alimentarse. Así que, pues para qué hacen ejercicio, ¿no? Pero nosotros que no hacemos ejercicio, hermanos, y aparte tenemos todas las comodidades. Pero bueno, ¿no? Nada más cierro el paréntesis para que se acuerden. ¿Y en dónde dice eso? Donde Pablo dice que no hagan ejercicio. Ahí mismo habla Dios de la piedad. Le va a servir de mnemotecnia. Pero vaya, ¿no? Dice que ese mismo esfuerzo, esa misma dedicación, dice la palabra de Dios, que debemos ahora ejercerla para poder desarrollar la piedad. ¿Y qué es la piedad, hermanos? ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad, yo creo que la mayoría podemos entender por compasión, ¿no? Y sí, exactamente. Nada más que aquí de repente es donde pues tenemos que escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Porque pues si uno lo lee aquí y dice, bueno, pues hay que tener compasión por las demás. Y sí, efectivamente hay que tener compasión por las demás personas. Pero lo que Pablo quiere decir aquí, pues no se refiere a eso.
La palabra piedad en el hebreo es Hanán. Y en el Salmo 51, cuando, pues vaya, ¿no? David escribe este salmo cuando, pues vaya, ¿no? Cometió el pecado con Betsabé y todo lo que con ello conlleva. El Salmo 51 empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios mío. Es decir, ahí David le está diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, porque mis huesos se han secado. ¿Por qué? Porque ya no siento ahora lo mismo que sentía antes. Es decir, algunos dicen que la presencia de Dios se había apartado de David. Mis huesos están secos. Ten piedad de mí, dice la palabra de Dios. Es decir, ten compasión de mí. Y ahí lo podemos ver la palabra exactamente como una compasión. Pero piedad, ya en el Nuevo Testamento, pues sabemos que esta es escrito en griego, ya no en hebreo. Se utiliza la palabra eusebes, la cual pues también significa compasión, pero también significa devoto, reverente. Y si usted se va a leer algunas traducciones diferentes de la Biblia, nosotros usamos generalmente la Reina Valera del 60, pero por ejemplo, si usted se va a la traducción en lenguaje actual, emplea la palabra confiar. Si usted se va a otra versión, nueva traducción viviente, dice sumisión, ser sumiso a Dios. Si usted se va a una nueva versión internacional, dice devoción. Entonces, si leemos ese texto con las traducciones, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la confianza en Dios, pero la devoción a Dios, pero la entrega a Dios, ya cambia. Nos habla entonces de tener una confianza en Dios, nos habla de tener una sumisión en Dios, nos habla entonces de tener una devoción a ese Dios todopoderoso, a ese Dios altísimo, hermanos. Y es lo que Pablo quiere decirnos ahí en ese momento, que tengamos confianza en Dios. Porque si tenemos esa confianza en Dios, dice Pablo, pues vaya, hay una promesa, dice, para esta vida presente y la vida venidera. Aleluya, hermanos. Porque entonces así, hermanos, podemos ver que la piedad fortalece nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque las personas ven: esta persona está pasando por un problema, está pasando por una enfermedad muy grave, y yo lo veo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene una confianza en Dios, porque sabe en quién ha confiado, sabe en quién ha puesto sus ojos, y no lo ha puesto en la ciencia, en el ser humano, sino en ese Dios todopoderoso que dio su vida por el rescate de usted y de mí. Aleluya. Por eso entonces la piedad nos prepara para la eternidad, que es otro valor, hermanos, otro valor que tiene la salvación. La salvación entonces nos da una esperanza gloriosa. Cualquiera puede esperar algo bueno, a lo mejor de sus padres. Qué bueno. De un hermano en Cristo inclusive, ¿por qué no? Gloria a Dios. Pero lo que podemos esperar de Dios, hermanos, sabemos que es fiel, sabemos que es verdadero, sabemos que es único, sabemos que nadie nos puede dar eso que estamos esperando en nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, te lo voy a leer en otra versión, nueva versión internacional. Dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, estamos esperando, todos aquellos que amamos su venida, aleluya. Es una promesa que tenemos, una promesa viva, una promesa verdadera, una promesa
única, hermanos. Nadie le puede prometer vida eterna y que la cumpla. Porque allá en la Edad Media, la Iglesia Católica, pues vendía para hacer la Basílica de San Pedro, pues vendía perdones. ¿Sabes qué? Dame tantos y todo lo que cometes de aquí en adelante no te va a contar. Una promesa hecha por hombres, hermanos, por mentiras. Pero la promesa de Dios se cumple, hermanos. Aleluya. La promesa de Dios es verdadera. La salvación entonces nos da una esperanza en el futuro, hermanos. Para un futuro en una eternidad en Cristo Jesús. Por eso esperamos el regreso de Jesucristo. Porque debemos recordar que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? Nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya, gloria a Dios. Esteban tuvo esa esperanza. Esteban vivió esta situación en carne propia. Dice la palabra de Dios que Esteban, pues, fue apedreado. Antes de eso, pues, lo estaban humillándole, diciéndole muchas cosas, que eran mentiras, todo eso que predicaba. Y de tal manera que Esteban se mantenía, que causó tal enojo en las personas que lo empezaron a apedrear. Pero a Esteban, pues, no le importó. Esteban se mantuvo firme. ¿Y usted por qué cree que Esteban se mantuvo firme? ¿Usted cree que Esteban dijo, no saben qué? Ya, está bien. Ya no sigan lo que ustedes digan? No, la palabra de Dios nos dice que eso hizo Esteban. Es más, Esteban pidió y oró por ellos. No le tomes en cuenta de pecado. Y Esteban, dice la palabra de Dios en Hechos 7:56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la muerte, Esteban mantuvo su esperanza. Mantuvo una esperanza puesta en una gloria eterna, en una gloria venidera, hermanos. Y esa misma esperanza es la que nosotros, lo que hemos recibido a Jesucristo, es la misma esperanza que tenemos. Amigo que estás aquí, esa esperanza también es para ti. Ese regalo de la salvación también es para ti. La gracia de Dios sigue vigente. La gracia de Dios te está hablando, te quiere dar el mejor regalo que hayas recibido en tu vida. Para ir concluyendo, los hermanos del Ministerio de Alabanza, la salvación no solamente nos libra del castigo del pecado, hermanos, sino que tiene también por medio del Espíritu Santo un poder transformador, de manera total, de manera integral. Transforma nuestra vida de tal manera que es radical. Es un parteaguas, es un antes y un después. La gracia de Dios nos enseña a rechazar la manera, pues vaya, a lo que el mundo le llama bueno. Nos enseña a rechazar eso. Todo lo que a Dios no le agrada, nos enseña a rechazarlo. Nos enseña a vivir justamente, caminar en la piedad y esperar fervientemente, con un deseo intenso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque como ha dicho otras veces el pastor, ¿quién se quiere morir? Pues yo creo que nadie vamos a levantar la mano, ¿no? Pero pues sí esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para estar con Él allá en los cielos, para estar allá en una eternidad al lado de Él, aleluya, alabando, glorificando, exaltando, y pues vaya, ¿no? Todas las bendiciones que también Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito a ponerte de pie.
Hermano, Dios desea que la salvación sea reflejada en nuestras vidas. Que no vivamos solamente de apariencias. Que seamos ese vaso limpio para la honra y la